Capítulo 12. Después de haber permanecido varios días en Nueva Valencia, Aguirre levantó el campamento en dirección a Barquisimeto. La noche antes de su salida, mandó dar muerte a 3 de sus soldados, de quienes sospechaba que se querían pasar al enemigo. Pero estos crueles castigos ya no causaban efecto en sus marañones, habituados a las muertes violentas. En aquella horda que manejaba Lope de Aguirre, lo que resultaba ya extraño y sorprendente era que alguien muriese de muerte natural. Aquellas 3 ejecuciones hicieron tan poca mella que el primer día de marcha desertaron 8 soldados, ocultándose en los montes. Lope bramaba de rabia. Su siniestro almirante, Juan Gómez, antiguo calafate, le instaba a que arreciase los castigos. «Oh, qué acertado hubiera estado vuesa merced el otro día, si como fueron 3 los ahorcados, hubiesen sido 30. Y pese a tal, señor, que hay por aquí muy buenos árboles para colgar traidores». Para evitar, en lo posible, las deserciones, ordenó Aguirre que detrás de los sospechosos fuesen soldados de confianza con órdenes rigurosas. A los 2 días de marcha comenzó a llover, al tiempo que tenían que subir una loma. Era la cuesta empinada y arcillosa, y con la lluvia se puso tan resbaladiza que las caballerías, sobrecargadas de peso, resbalaban y caían. Aguirre, como siempre, fue el primero en arrimar el hombro, sostenía a los animales, ayudaba a levantarlos, cargaba con el peso y a todos animaba con sus palabras y su ejemplo. Pero los esfuerzos resultaban baldíos, las bestias resbalaban y no podían subir. Aguirre, que nunca se daba por vencido, halló una solución. Ordenó que con los picos que llevaban se hicieran escalones en la montaña y se cubrieran con ramas para evitar que resbalasen los animales. El procedimiento dio resultado y las caballerías continuaron la ascensión. Satisfecho y orgulloso por haber superado aquel nuevo obstáculo, y ante el espanto de sus marañones que pese a su alma endurecida eran profundamente religiosos, Aguirre se encaró con Dios, de quien decía que le había abandonado y se había pasado a sus enemigos. Levantando la vista al cielo, que no cesaba de descargar agua, gritó con su potente vozarrón: «¿Piensa Dios que porque llueve no he de ir al Perú? Pues bien engañado está conmigo». Conforme se iban acercando a Barquisimeto, Aguirre dio orden de que se avanzase con precaución, pues suponía que los realistas no estarían lejos. Y efectivamente, al trasponer una pequeña loma, la vanguardia dio de manos a boca con un piquete de caballería de unos 15 hombres, que al mando de García de Paredes había salido a hacer un reconocimiento. Los marañones, sorprendidos, dieron la alarma, pero los realistas, creyendo que habían caído en una emboscada, volvieron grupas y embarazándose unos a otros en el estrecho sendero de la loma, abandonaron en la huida 2 lanzas y 3 caperuzas de algodón, viejas y grasientas. Acudió Lope y quiso aprovechar aquel pequeño éxito para elevar la moral de sus soldados. «Ya veis, marañones», les decía mofándose del enemigo, «cuánta es vuestra suerte que tenéis que pelear con unos enemigos que se asustan solo de veros. Y qué medrados», añadía señalando las caperuzas viejas y raídas, «están los servidores del rey de Castilla. Estos son los enemigos que tenéis que combatir, que cada uno de vosotros vale por una docena de ellos». García de Paredes entró hecho una furia en la tienda de Gutiérrez de la Peña. «¿Qué ha ocurrido?», le preguntó el general con gesto de preocupación, al verlo tan excitado. «¿Qué ha ocurrido?»,
Vergüenza me da decirlo. Había salido con 15 hombres para un reconocimiento, sin ánimo de atacar a Lope de Aguirre, sino vigilar su campo y hacerle algún daño por sorpresa, si fuera posible. Esto no ofrecía ningún peligro, ya que la gente de Aguirre es de a pie y nosotros a caballo. Podíamos atacar o retirarnos, según nos conviniera. De repente apareció en lo alto de una loma la vanguardia de los Marañones, y mis soldados, al verlos, huyeron despavoridos. Me arrastraron con ellos en aquel estrecho camino y no me dieron tiempo ni siquiera para contenerlos. A medida que García de Paredes hablaba, iba desapareciendo del semblante de Gutiérrez de la Peña la preocupación que antes le dominaba. Cuando terminó, le dijo a Gutiérrez muy tranquilo: «Calmaos, señor maestre de campo. Si solo se trata de eso, no es gran cosa». García de Paredes, buen soldado, valiente y fanfarrón, se sublevó. ¿Que no es gran cosa? Es lo más vergonzoso que me ha ocurrido en la vida, huir sin dar cara al enemigo. Hablaba excitado, con el rostro congestionado por la cólera y la vergüenza. Con soldados de esta clase, continuó, no se puede pensar en vencer a Lope de Aguirre. Los Marañones son veteranos de las guerras del Perú, y solo su nombre ya pone espanto en la gente que tenemos aquí. Mi opinión es que abandonemos Barquisimeto y hasta el Tocuyo, si es preciso, y esperemos que vengan de Nueva Granada y Panamá soldados que no teman luchar contra los Marañones. No pienso hacer tal cosa, repuso sonriendo Gutiérrez de la Peña. A Lope de Aguirre le venceremos sin necesidad de combatir. ¿Cómo?, preguntó extrañado García de Paredes. De la misma manera que se han vencido las rebeliones del Perú. Gonzalo Pizarro tenía el mejor ejército que hasta ahora se había visto en las Indias, los mejores capitanes y los mejores soldados de la conquista. Y además, aquel ejército estaba dirigido por Carvajal, el demonio de los Andes, conocedor como nadie del arte de la guerra, el capitán más duro, más infatigable y más astuto que os podáis imaginar. Sus batallas se contaban por victorias, y cuando el propio virrey Blasco Núñez Vela atacó en Añaquito al ejército de Gonzalo Pizarro, para éste resultó un juego de niños el vencerle. El virrey perdió la batalla y la vida, y sin embargo, Gonzalo Pizarro y Carvajal fueron vencidos por un cura, por don Pedro de la Gasca, y a los dos les cortaron la cabeza. A la Gasca, para vencerlos, le bastaron las cédulas de perdón, unos papeles sellados en los que se hacía constar que todo el que se pasara al ejército del rey, llevando una de dichas bulas, se le perdonaría el delito de rebelión y todos los demás delitos que hubiesen cometido. Los soldados y capitanes de Gonzalo se pasaron a bandadas, y lo mismo le ocurrió a Francisco Hernández Girón. Está comprobado que los capitanes y soldados rebeldes, por muy valerosos que sean, pierden el ánimo al tener que luchar contra las banderas del rey y se pasan a ellas a la primera oportunidad si se les ofrece el perdón. Y esto es lo que pienso hacer ahora. García de Paredes quedó pensativo. Lo que acababa de decir Gutiérrez de la Peña era cierto. ¿Veis ese cofre?, continuó el general señalando un arca que había en un rincón de la tienda. Estaba lleno de cédulas de perdón, y todas se han repartido por las casas y calles de Barquisimeto. Después de una ligera defensa, dejaremos que Aguirre entre en la ciudad. Los Marañones no encontrarán en la abandonada ciudad absolutamente nada sino cédulas de perdón. Y estas bulas harán su efecto. Téngalo vuesa merced por seguro. Lope de Aguirre se quedará solo, lo mismo que Gonzalo Pizarro, Carvajal y Hernández Girón.
Cuando los marañones dieron vista a Barquisimeto, observaron que al otro lado de la ciudad, en una barranca, se encontraban las tropas realistas. Los marañones avanzaron para tomar la ciudad y el ejército real fue a su encuentro, entablándose una escaramuza dentro de las calles de Barquisimeto. Pero la caballería realista renunció a combatir entre las casas y se retiró a su campo. Los marañones, según su costumbre, se dispusieron a saquear la ciudad, pero no hallaron nada. Al abandonarla, se habían llevado todo lo que tenía algún valor. En cambio, encontraron la ciudad inundada de papeles, de cédulas de perdón. Aguirre reunió a los marañones para arengarles. «Ya veis, marañones, de qué se valen los soldados del rey para venceros. Como no se atreven a pelear con vosotros, su única esperanza es que os paséis a su campo. Pero yo os digo que esto no es más que un engaño. Lo mismo hicieron en el Perú, y a los que se pasaron, cuando terminaron las luchas, luego los ahorcaron a todos, sin que les valieran para nada las bulas de perdón. Y lo mismo harían con vosotros». Luego ordenó a Carrión que se eche un pregón diciendo que todo el que coja una cédula de perdón será ahorcado. A continuación, se nombraron las guardias y centinelas, y una vez montados los servicios, se repartieron los marañones por la ciudad en busca de alojamiento. Al día siguiente de la entrada de los marañones en Barquisimeto, llegó al campo realista el gobernador don Pablo Collado, a quien, por lo visto, el favorable cariz que presentaba la situación había curado sus múltiples dolencias. Su presencia no provocó el menor entusiasmo en el general Gutiérrez de la Peña, que, en cambio, mostró gran satisfacción por la llegada del capitán Pedro Bravo de Molina, con 20 hombres a caballo. Este refuerzo, sobre todo por el prestigio de que gozaba Bravo de Molina, levantó mucho la moral de los realistas. Tres días estuvieron ambos ejércitos observándose mutuamente. Aguirre con sus arcabuceros en la ciudad y la caballería realista en el campo. En este tiempo, y a pesar de las rigurosas medidas tomadas por Lope, 2 marañones lograron pasarse a las banderas del rey. Acuciado al fin por la imperiosa necesidad que tenía de caballos, decidió Aguirre romper aquella calma. Envió por la noche una sección de 60 hombres al mando de Roberto de Sosoya y Cristóbal García, para dar una sorpresa en el campo enemigo y, aprovechando la confusión, apoderarse de cuantos caballos pudiesen. Mas la suerte, que ya se mostraba esquiva con Aguirre, le jugó en esta ocasión otra mala pasada. Caminaba la sección de noche, sin ser vista, con muchas probabilidades de lograr la sorpresa que intentaban, cuando un suceso totalmente casual e inesperado vino a desbaratar aquel golpe de mano. Desde un pueblo de la gobernación llegaba un pequeño refuerzo de 10 hombres al mando de un capitán, y antes de llegar al campamento, tropezaron por azar en la oscuridad de la noche con los marañones, y corriendo a rienda suelta, dieron la voz de alarma en el campo. Inmediatamente se tocó a rebato para rechazar el ataque de los marañones, pero estos, al ver que habían sido descubiertos y que no podían llevar a cabo la sorpresa, desistieron de su intento y se ocultaron en la maleza. Gutiérrez de la Peña, al ver que no atacaban los marañones, destacó a García de Paredes con 60 hombres a caballo
para localizar a los soldados de Aguirre y atacarlos si las circunstancias fueran favorables. Las sombras de la noche protegieron a los marañones, que no pudieron ser descubiertos hasta que aparecieron las primeras luces del día. Todo el ejército realista se había puesto en movimiento, y los marañones tomaron posiciones en una barranca alta y pidieron refuerzos a Aguirre. Lope salió en su auxilio, con 40 arcabuceros con banderas desplegadas y al son de trompetas y tambores. Pensaban dar allí la batalla a los realistas y quería despertar en sus marañones el espíritu guerrero. Juntos todos, se trabó en la barranca una fuerte escaramuza, pero los realistas querían llevar a los marañones al llano, donde su caballería podía maniobrar libremente, y con tal fin comenzaron a ceder terreno, acosados por los soldados de Aguirre. Una vez en el llano, la caballería hizo frente a los marañones, y se entabló un vivo combate. La infantería de Lope trataba de contener las cargas de la caballería, que trataba a toda costa de envolver a los marañones, sin que Aguirre, que apenas tenía caballos ni piqueros, pudiera impedir esta maniobra. La mayoría de los caballos montaraces que había domado los había tenido que utilizar como bestias de carga, y solamente una docena se habían aprovechado para monturas. Aguirre puso sus escasos caballos bajo el mando de Diego Tirado, y éste, protegido por los arcabuceros, sostenía bien el encuentro, esperaba los momentos oportunos y entonces atacaba con furiosas cargas los puntos más débiles de los realistas, para volver otra vez al amparo de la arcabucería. Se mantenía el combate indeciso, cuando en una de las arremetidas de Diego Tirado, éste continuó la carrera al galope de su yegua y se pasó al enemigo dando vivas al rey. La deserción de Tirado derrumbó la moral de los marañones. Aguirre temió una desbandada general y comenzó a recorrer las filas gritando: «¡Reportaos, caballeros, que Diego Tirado no se ha pasado al enemigo, sino que va con mi licencia para tratar un negocio que nos conviene a todos!». Aunque esta burda patraña no podía contener la desmoralización de las tropas, la presencia de Aguirre recorriendo las filas y dando ejemplo de valor mantuvo la disciplina, y ya comenzaban a reanimarse los marañones cuando un tiro de arcabuz mató la yegua que montaba Aguirre, arrastrando a éste en su caída. Al ver caer a su fuerte caudillo, se produjo un revuelo entre sus soldados, y varios de ellos aprovecharon la confusión para pasarse al enemigo. Lope, para evitar un desastre, ordenó la retirada, que se hizo en buen orden. De la falta de espíritu combativo de los marañones y de su baja moral, a pesar de todos los esfuerzos de Aguirre, da idea el hecho de que con una fuerza de cerca de 100 arcabuceros no causasen una sola baja al enemigo, mientras que los realistas, que sólo contaban con 5 arcabuceros, mataron la yegua de Aguirre e hirieron a 2 marañones. El combate sostenido con los realistas y la defección de Diego Tirado, su mejor oficial y en el que más confiaba, le convencieron a Aguirre de la imposibilidad de llegar al Perú a través de Venezuela y Nueva Granada. Decidió, por tanto, variar los planes, ya que en su ánimo no entraba la idea de huir ni de rendirse. Desandaría el camino recorrido, regresaría a la costa y allí embarcaría en cualquier clase de naves para dirigirse a Panamá, donde trataría de levantar un ejército. Pero antes eliminaría a todos los sospechosos, a todos los traidores que con su ejemplo arrastraban a los demás. Se quedaría solamente con los adictos,
con los leales, aunque fuesen pocos. Tendría que eliminar a unos 50, pero lo haría sin titubeos. Reunió a sus capitanes y les expuso su nuevo proyecto de regresar a la costa, dando muerte antes a todos los sospechosos de traición. La idea de ahorcar a la tercera parte de las tropas horrorizó a los capitanes. Trataron de disuadirle, y Juan Jerónimo de Spínola, el genovés, le hizo ver que si no había pruebas, no se podía asegurar quiénes eran los traidores, y dejándose guiar únicamente por sospechas, pudiera darse el caso de matar a muchos leales y dejar con vida a los que no lo eran. Y para acabar de convencerlo, le pusieron el ejemplo de Diego Tirado, en quien tanto confiaba Aguirre y de quien nadie sospechaba que fuera a pasarse al enemigo. Pudieron al fin disuadirle, y así se evitó aquella degollina, contentándose con desarmar a los sospechosos, pero sin desistir de su propósito de regresar a la costa. Su autoridad y su prestigio se hallaban en franco declive. Para evitar las deserciones, dio órdenes rigurosas de que nadie saliera de la ciudad, y así permanecieron 3 días encerrados en Barquisimeto, y como carecían de víveres, tuvieron que comerse un muleto y varios perros. Los realistas, por su parte, no se atrevían a atacarle en la ciudad, y se contentaban con desplegar su caballería en torno a la misma. Lope de Aguirre los contenía solo con el terror que rodeaba su nombre, pues era tal la desmoralización, o más exactamente, la descomposición de su cada vez más reducido ejército, que un ataque a fondo de los realistas a la ciudad les hubiera proporcionado la más completa victoria. Hubiera sido un bello final para la alucinante odisea de los Marañones, pero hasta esa satisfacción quiso negarle el destino a Lope de Aguirre. Viendo Lope que el rigor no surtía efecto, apeló a los halagos y a las amabilidades. Como primera providencia, devolvió las armas a los que habían sido despojados de ellas, y anunció solemnemente que en adelante no mataría a nadie y no tomaría ninguna decisión sin consultarlo con todos. Aplacados, al parecer, los ánimos, comenzaron los preparativos para la marcha hacia la costa, pero las cédulas de perdón hacían estragos entre los marañones, y 2 de ellos, no obstante la estrecha vigilancia, lograron pasar al campo realista dando cuenta de los preparativos que hacía Aguirre para regresar a la costa. García de Paredes y Bravo de Molina tantearon un ataque a la ciudad. El último se acercó tanto que le mataron el caballo de un tiro de arcabuz y los realistas se retiraron. Al día siguiente volvieron al ataque, y ante la pasividad de los sitiados se adelantaron tanto que se oían perfectamente sus voces animando a los marañones a pasarse al estandarte real. Juan Jerónimo de Spínola pidió licencia a Lope para salir con una sección a castigar semejante insolencia, y Aguirre se la dio muy gustoso, viendo que todavía quedaban marañones valientes y leales. Aguirre los contempla orgulloso, viendo cómo avanzan en perfecto orden y se dirigen resueltamente a atacar al enemigo. Pero al llegar a la altura de los realistas, bajan las armas y se pasan en bloque. Aguirre, con el rostro desencajado, bajó la cabeza y se volvió, pero lo que vio en la ciudad acabó con sus últimas esperanzas, si es que todavía le quedaba alguna. Los marañones corrían por las calles y saltando tapias huían al campo, unos para ocultarse en los montes y otros para pasarse a las tropas del gobernador. Tenía que darse prisa. Aquella misma noche saldría de Barquisimeto con los que le quisieran seguir. Faltaba todavía algo para el mediodía, así que tenía que aprovechar aquellas pocas horas para ultimar la marcha.
Cuando se dirigía a su casa vio a Antón Llamoso. «¿Y tú, hijo Antón, por qué no te vas también?», le dijo Lope. La respuesta de aquel marañón sin entrañas, de aquella fiera que tanta sangre y tantas vidas tenía sobre su conciencia, hubiera conmovido a Aguirre en otra ocasión. «Porque habéis sido un padre para mí», le respondió con mirada leal, «y estaré con vuesa merced hasta que nos hagan pedazos». Era la fidelidad del perro dogo hacia su amo. Al volverse Aguirre para proseguir su camino, vio algo que le llenó de estupor. Allí estaba también Pedrarias. Aguirre no lo podía creer. Aquel Pedrarias que había desertado 2 veces se mantenía fiel y no se pasaba al enemigo. Sin duda le retenía el amor de Elvira. Este pensamiento le inundó de alegría. Ya no pensaba en la catástrofe que se venía encima. En aquel momento lo olvidó todo, que estaba vencido, que sus grandiosos planes se habían derrumbado y que la muerte llamaba urgentemente a su puerta. Solo se acordó de Elvira, de su hija idolatrada. Todo no se había perdido. Él podía morir, pero allí estaba Pedrarias y Elvira quedaría en buenas manos. Aguirre se acercó a Pedrarias y le dijo con el corazón en la mano: «Señor Pedrarias, aguardad un momento y quedaos aquí, que antes de morir quiero daros un documento en el que diré quiénes han sido leales al rey, y haré constar que siempre habéis sido mi enemigo, y que por 2 veces huisteis para pasar al servicio de su majestad, y que siempre os he retenido, vigilado y desarmado para que no os pasarais. Este documento os valdrá más que una bula de perdón. Esperad un poco, señor Pedrarias, que todo lo arreglaré muy a vuestro favor, no como los que se dan prisa en pasarse ahora, que después de todo lo que han hecho creen que se les perdonará con echar una carrera hasta el campo del rey». Aguirre entró en su casa, pensando en la mejor manera de hacer una declaración en favor de Pedrarias. Pero a éste no le habían hecho ninguna mella sus palabras. Creyó que, sin duda, Aguirre pensaba retenerlo a su lado y juzgó que para conservar su vida, mejor que una declaración de Aguirre era pasarse a las tropas leales. Como figuraba entre los sospechosos de deserción y estaba por tal motivo desarmado, aprovechando aquellos momentos de desconcierto, se apoderó de una lanza y salió por una puerta de la ciudad, arrastrando consigo a los 2 centinelas y a los negros que servían a los marañones. Se presentó Pedrarias con los centinelas y los negros a García de Paredes, y le informó con todo detalle de la verdadera situación de Aguirre y de que podía apoderarse fácilmente de la ciudad. Mandó apear a uno de los suyos del caballo, se lo dio a Pedrarias y, puestos los 2 al frente de unos 15 hombres, se dirigieron a la ciudad. Salió Aguirre de su domicilio y, al no ver a Pedrarias, preguntó a Llamoso dónde estaba. «Se ha pasado también al campo del rey», contestó éste. Aguirre quedó anonadado, como si la tierra se hubiese abierto bajo sus pies. Ahora sí que todo había terminado. Ya nada tenía importancia. Le quedaban pocas horas de vida, pues ante la deserción general ya no podía pensar en regresar a la costa, y sabía que de un momento a otro se produciría el ataque a la ciudad. Pero todo esto ya no tenía importancia para él. Lo único que en medio de aquel desastre le preocupaba era su hija. El miserable Pedrarias, a quien él había perdonado la vida 2 veces por su intersección, le había abandonado, y Lope se horrorizaba de imaginarse a su idolatrada hija sola y abandonada entre aquella soldadesca, que querría vengar en Elvira las culpas de Lope de Aguirre. Pero eso no ocurriría jamás. Él había velado siempre por Elvira, y lo haría hasta el final.
No la ultrajaréis, murmuró. Rufianes, bellacos. Mi hija no os servirá de juguete para que hagáis burla de ella. Cogió un arcabuz y entró en la estancia de Elvira, que se hallaba, como siempre, en compañía de su aya Juana Torralba. Aguirre estaba ahora tranquilo. Su lucha interior, su terrible tensión nerviosa había terminado. Actuaba ya con la sangre fría de quien ha tomado una decisión irrevocable. Se acercó a Elvira y con aquel acento de ternura con que siempre la trataba, con voz firme pero tranquila, sin gestos ni aspavientos, le dijo: Hija mía, encomiéndate a Dios, que te voy a matar. Elvira quedó sorprendida y confusa, sin que la inocente muchacha acertara a comprender las palabras de su padre, pero Juana Torralba le había comprendido perfectamente y le creía muy capaz de hacer lo que había dicho. Al ver que Aguirre se disponía a encender la mecha del arcabuz, Juana se arrojó sobre él gritándole: ¡Asesino! ¡Loco! ¡Criminal! ¿Vas a matar a tu propia hija? En el forcejeo por arrebatarle el arcabuz, cayó el arma al suelo, y entonces Aguirre, con un violento empujón, derribó a Juana contra la pared. Elvira se había dado cuenta al fin de que su padre la quería matar, y en vez de gritar e intentar huir, se abrazó a su padre llorando. Padre mío, le decía, no hagáis eso, el diablo os engañó. Mientras Elvira, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, le abrazaba sollozando, Aguirre sacó un puñal y con inconcebible sangre fría lo fue hundiendo repetidamente en aquel tierno e inocente pecho. «No me matéis, padre mío», gritó Elvira. «Basta ya, basta ya». La pobre niña tenía 16 años. Abrazada al cuerpo de su padre, fue deslizándose hasta el suelo, donde quedó tendida en un charco de sangre. Aguirre, convencido de que acababa de salvar a su hija del oprobio y la ignominia, contemplaba con infinita ternura el ensangrentado cuerpo de Elvira, murmurando: «Hija mía, no te ultrajarán». García de Paredes entró sin resistencia en Barquisimeto, y Pedrarias le llevó a la residencia de Aguirre. Penetraron en la casa seguidos de algunos de los hombres del pelotón que conducían, la mitad de ellos antiguos marañones. Al llegar al aposento en que se encontraba Aguirre, vieron a Elvira en el suelo, muerta y bañada en sangre. García de Paredes preguntó quién era, y Pedrarias le dijo que era Elvira, la hija de Aguirre. «¿Habéis matado a vuestra propia hija?», le dijo García de Paredes. «De todas las cosas que habéis hecho, esta es la que más me sorprende». «Sí, yo la maté», respondió Aguirre mirando fijamente a García de Paredes. «Lo pude hacer porque era mi hija, y es la mejor cosa que hice. Mi hija no servirá de burla a tantos rufianes y a tanta gente ruin como hay por estas tierras». Al ver que se le acercaba Pedrarias para desarmarle, Aguirre se encaró con él. «Ah, señor Pedrarias, ¿qué malas obras os he hecho yo?». Pedrarias, por toda contestación, le despojó de un capote pardo con pasamanos que llevaba sobre las armas. García de Paredes le intimó a que entregara las armas, y así lo hizo Aguirre,
mientras le decía: «Señor maestre de campo, pido que se me concedan los 3 días que marca la ley para hacer mi declaración ante el gobernador y el capitán general sobre cosas que convienen mucho al mejor servicio del rey, y a fe que va a ser una brava declaración, y no permita que ninguno de estos marañones me mate sin confesión». Si aludía o no a la declaración ante la justicia, sino al sacramento de la confesión, debió hacerlo para ganar tiempo y evitar que lo mataran sus marañones antes de prestar declaración, pues ni siquiera en el momento de expirar se dirigió a Dios ni pidió confesión. Entraron algunos para ver a quien tanto terror había inspirado, y uno de ellos, Tomé de Ledesma, al ver la figura seca y desmedrada de Lope, quiso fanfarronear. «¿Este es Lope de Aguirre?», dijo en son de burla, «el que todos tienen tanto miedo de él. Vive Dios, que si me lo encontrara se iba a acordar de mí». Aguirre lo miró de arriba abajo y le replicó con el más profundo desprecio: «Andad de ahí, hombrecillo, que si afuera estuviere, a vos y a 20 como vos diera yo de zapatazos». Los marañones cuchicheaban, temían la declaración de Lope y decidieron evitarla a toda costa. Entraron en el aposento Custodio Hernández y Cristóbal Galindo, ambos con los arcabuces preparados, y el primero, sin mediar palabra, le disparó un tiro que pasó rozando la cabeza de Aguirre. Este ni se agachó ni intentó huir, y sin el menor gesto, con la seriedad de quien está presenciando unos ejercicios militares, comentó: «Mal tiro, demasiado alto». Galindo disparó a continuación y dio a Lope en medio del pecho. Aguirre se dobló. «Este sí es un buen tiro», murmuró mientras caía al suelo junto al cuerpo de Elvira. Murió el fuerte caudillo de los marañones, haciendo gala de la más increíble sangre fría. Cayó muerto, dice una de las relaciones, sin encomendarse a Dios, sino como hombre mal cristiano, porque le pareció a él que en aquello consistía su bienaventuranza, en que le tuvieran más por animoso que por cristiano. No logró morir en el Perú como él quería, pero consiguió una de las cosas que más deseaba: inmortalizar su nombre. «Y ya que mi ánima», decía algunas veces, «arda en los infiernos, haré tales cosas que mi nombre subirá hasta el 9º cielo». Una vez muerto Aguirre, el mismo Custodio Hernández, que sin duda quería hacer méritos para aliviar los cargos que tenía en contra, le cortó la cabeza y fue con Pedrarias a presentarse al gobernador y a Gutiérrez de la Peña, que llegaban a la ciudad. El gobernador respiró al ver la cabeza de Lope de Aguirre. Aquel gobernador, que en aquel tiempo en que tanta importancia se daba al linaje y a los nombres sonoros, solo se llamaba Pablo Collado, de lo que tan despectivamente se burló Aguirre en la carta que le escribió, llamándole gobernadorcillo y bachillerejo de solo 2 nominativos. Murió Aguirre el 27 de octubre de 1561. Su cuerpo fue hecho pedazos y los pusieron en postes por los caminos alrededor de Barquisimeto. La mano derecha fue llevada a Mérida y la izquierda a Nueva Valencia, como si fueran las reliquias de algún santo, dice una de las relaciones. La cabeza la llevaron al Tocuyo y, metida en una jaula de hierro, fue puesta en medio de la plaza, en el rollo de la Justicia. Así acabó el fuerte caudillo de los marañones, hecho cuartos. Le hubiese gustado morir en el Perú,
en aquella gloriosa tierra que se le había metido en el alma. Un último deseo que con tan bellas palabras había sabido expresar. Y ya que muera, moriré en aquella gloriosa tierra, donde gozarán y descansarán mis huesos lo que el cuerpo tanto trabajó y ha padecido. Pero él, que había sabido morir con tan pasmosa serenidad, sin contraer un músculo de su angulosa cara, no se quejaría por aquel desastroso final, con su cabeza en una jaula y sus miembros repartidos por la gobernación de Venezuela. Esto no tenía importancia, o para decirlo con palabras suyas, eran cosas que traía la guerra. Y además ya lo proclamaba la sentencia. Quien tal hizo, que tal pague. La infeliz Elvira, que había sabido captarse el respeto y el aprecio de la horda de desalmados con los que tuvo que convivir, logró también inspirar, con su trágico fin, la más honda y sincera compasión en los vencedores, y el gobernador don Pablo Collado mandó dar a su cuerpo honrosa sepultura en Barquisimeto. Su falda y su corpiño, con las señales de las heridas causadas por el puñal, se conservaron durante largo tiempo en el Tocuyo. En principio, los marañones fueron todos perdonados por el gobernador don Pablo Collado, y de esto se aprovecharon los más culpables para escapar. Algunos de los marañones fueron incluso enrolados para una expedición de castigo contra unos indios venezolanos. Pero el nuevo gobernador, Alonso Bernaldez de Quirós, ordenó la detención de todos los marañones a fin de que fuesen procesados, sin que apenas haya noticias de las sanciones impuestas a la mayoría de ellos. Parece que se tuvo como norma el destierro de por vida del Nuevo Mundo a los que no se habían distinguido por sus crímenes. El capitán general Ojeda llevó a Santo Domingo en su armada para entregarlos a la Real Audiencia a unos 50 marañones. Los más culpables parece que trataron de ocultarse en Nueva Granada, Colombia. Solo de muy pocos se sabe el final. Antón Llamoso, el perro dogo de Aguirre, y el último que estuvo a su lado, logró escapar a favor de la desbandada final y huyó a Nueva Granada, siendo detenido, ejecutado y descuartizado en Pamplona, la ciudad fundada por Pedro de Ursúa. En Mérida, el capitán Bravo Molina dio el mismo castigo a Bartolomé Sánchez Paniagua, otro de los criminales esbirros de Aguirre. En Santa Fe estuvo preso el mestizo Francisco Carrión, alguacil mayor y ejecutor de los asesinatos ordenados por Aguirre, y aunque no consta el castigo que sufrió, puede presumirse que sería idéntico al de Llamoso y Paniagua. Juan de Aguirre, gran amigo y compañero de Lope en las andanzas de Nicaragua, y que fue su segundo después de la muerte de Martín Pérez de Sarrondo, se sabe que huyó también a Nueva Granada sin que posteriormente se volvieran a tener noticias de él. Diego Tirado, el capitán de caballería de Aguirre, que se pasó a los realistas en el combate entablado con estos en Barquisimeto, se presentó a la audiencia de Santa Fe con la pretensión de ser recompensado, pero fue entregado al nuevo gobernador Bernaldez de Quirós, instruyéndosele un largo proceso. Pedrarias de Almesto fue declarado inocente y pasó a España para solicitar recompensas y mercedes por su actuación. Francisco Vázquez, el autor de la mejor, aunque muy parcial, de las relaciones de la expedición, fue declarado también inocente, y únicamente se sabe que volvió al Perú,
Otro de los cronistas, Gonzalo de Zúñiga, a quien tan duramente acusa Aguirre en su carta al padre Montesinos, fue enviado a España a prestar declaración, principalmente por delitos anteriores a la expedición. Pedro Alonso Galeas pasó también a España en solicitud de recompensas y regresó después al Nuevo Mundo, figurando en algunas campañas contra los indios de Venezuela. También el gobernador don Pablo Collado, que tan apocado ánimo demostró ante la invasión de los Marañones, fue procesado por Bernaldez de Quirós, y todavía en 1563 estaba en Madrid, apelando contra la sentencia que se había dictado contra él de suspensión por 4 años del oficio de justicia, destierro de Venezuela y sanción de algunas penas pecuniarias. Gutiérrez de la Peña y García de Paredes estuvieron querellándose entre sí por la posesión de las banderas de Aguirre. A García de Paredes se le concedió la gobernación de Popayán, en Nueva Granada. Gutiérrez de la Peña fue nombrado mariscal de Venezuela y regidor del Tocuyo, siéndole concedido un escudo de armas. De Pedro Bravo de Molina se sabe que solicitó la concesión de un escudo de armas y que fue nombrado regidor en Tunja, en Nueva Granada. La rebelión de Lope de Aguirre tuvo la virtud de acabar con las convulsiones del Perú, que parecían ya endémicas. Aguirre fue el último gran rebelde del Perú en la época de la conquista, y a él le cuadra, como a ninguno, tal calificativo. A Lope de Aguirre se le ha podido llamar, y pudo parecerlo en diversos períodos de su vida, loco, traidor o peregrino, pero siempre rebelde, y un rebelde íntegro, total, absoluto. Rechazó desde el primer momento las medias tintas de las rebeliones precedentes, las de Almagro el Mozo, Gonzalo Pizarro y Hernández Girón, para citar las principales, las cuales, enarbolando diversas causas como justificación de su rebeldía, estaban acordes en un mismo punto, en atacar la suprema autoridad real. Lope de Aguirre fue más lejos. Su rebeldía no solo fue más radical, sino incluso también más lógica. Se había demostrado en los alzamientos precedentes que nada se adelantaba con rebelarse contra un virrey o una real audiencia, mientras se siguiera acatando la autoridad del monarca, pues éste enviaba otro virrey u otro presidente de audiencia que, más hábil o más afortunado, sofocaba la rebelión y restablecía el orden existente en el virreinato. Lope de Aguirre, al rebelarse, fue derecho al nudo de la cuestión, y se alzó no sólo contra el estado de cosas existentes bajo la administración política del virreinato, sino contra el mismo rey, ya que era de éste de quien emanaba la autoridad de virreyes y gobernadores. Con Lope de Aguirre se dio el caso insólito e inconcebible de que, en plena época de la conquista, un español se rebelase contra el dominio de España en América, negase la obediencia a su soberano y le declarase la guerra, se desnaturalizase de España y se proclamase independiente, eligiendo un nuevo soberano. Algunos han pretendido negar este aspecto fundamental de la rebelión de Aguirre, afirmando que su rebeldía no constituyó ningún acto de independencia y que tampoco proclamó un nuevo soberano, alegando que don Fernando de Guzmán no fue nombrado rey sino príncipe, significando con esto que se hallaba supeditado a la superior autoridad del monarca español. Son razonamientos débiles y de poca consistencia, pues Lope de Aguirre afirmó siempre con toda claridad, y sin velos ni subterfugios, que negaba la obediencia al rey de España, que se desnaturalizaba de su patria
y que proclamaba y reconocía a un nuevo soberano, para gobernarse por sí mismos. Esto constituye, sin duda alguna, un auténtico grito de independencia. Ahora bien, este intento de emancipación americana era evidentemente prematuro y carecía de la base y amplitud que tuvo 2 siglos y medio más tarde, y aun cuando Aguirre, por una serie de circunstancias favorables, hubiese logrado adueñarse del Perú, su intento de emancipación estaba condenado al fracaso. Pero no puede menos de admirarse el que un hombre solo, y en tal época, concibiese planes tan grandiosos y temerarios, y que con tan escasos medios y en circunstancias tan increíblemente difíciles se enfrentase contra el poder de la España de Felipe II. Su gesta, en cambio, quedó oscurecida por su falta de humanidad. Sus crímenes y sus delitos, la sangre le ahoga. Es difícil separar en Aguirre las virtudes y los defectos. Aparece siempre como el monstruo sediento de sangre, como el hombre para quien la vida humana no tiene ningún valor. Sus crímenes le abruman e impiden ver sus grandes cualidades. Su audacia, su capacidad de trabajo y de sufrimiento, su espíritu indomable, sus innegables dotes de conductor de masas, etc. Ha habido otros monstruos tan sangrientos como Aguirre, que aparecen como grandes figuras de la historia, pero Aguirre fue un fracasado. Tal vez, si hubiese triunfado, el juicio de la posteridad no hubiese sido tan inexorable y no hubiese pasado a la historia solamente como un personaje de leyenda ahito de sangre. Fin del capítulo 12 y fin de Los Marañones, por José María Moreno Echevarría.